Buenos días, mi nombre es Ana María Miranda López y el de mi compañera Cindy Paola Ortiz Peñate. Nosotros hoy queremos hablarles acerca del ciclo biogeoquímico. Por tanto, estaremos planteando una serie de imágenes y poco a poco iremos explicando el tema. Un ciclo biogeoquímico se refiere al movimiento de los elementos de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio y carbono, y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente, tales como la atmósfera y sistema acuático. Mediante una serie de procesos, producción y descomposición en la biosfera, la materia es limitada de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería. El carbono es el cuarto elemento más abundante en el universo, después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. En el planeta Tierra el carbono circula a través de los océanos, de la atmósfera y de la superficie y del interior terrestre, en un gran ciclo biogeoquímico. Este ciclo puede ser dividido en dos, ya sea el ciclo lento o geológico y el ciclo rápido o biológico. El dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcar por el proceso de la fotosíntesis. Los animales comen plantas y al decomponer los azúcares dejan salir carbono a la atmósfera, los océanos o el suelo. Bacterias y hongos descomponen las plantas muertas y la materia animal, devolviendo carbono al medio ambiente. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos, en la interacción entre el aire y el agua. Explicación sobre el ciclo del carbono. El carbono de la atmósfera en forma de CO2 es fijado por organismos fotosintéticos, como bacterias, algas cianófilas, algas eucariotas y plantas. El CO2 se transforma en glucosa, y esta glucosa puede convertirse en una molécula compleja, tal como el almidón y la celulosa. O bien, puede volver a la atmósfera mediante la respiración celular, transformando la glucosa de nuevo en CO2. El organismo fotosintético puede ser ingerido por otro organismo, pasando a formar parte de la cadena trófica. Sobre la materia muerta y los desechos orgánicos actuarán los organismos descomponedores, que transforman la materia orgánica en CO2, que retornará a la atmósfera. El nitrógeno es la reserva fundamental en la atmósfera, que está compuesta por un 78%. La mayoría de los seres vivos no la puede utilizar en forma directa, por lo cual depende de los minerales presentes en el suelo para su utilización. En los organismos productores el nitrógeno ingresa en forma de nitrato y en los consumidores en forma de grupos aminos. Existen algunas bacterias especiales que pueden utilizar directamente el nitrógeno atmosférico. Esas bacterias juegan un papel importante en el ciclo al hacer la fijación del nitrógeno. De esta forma convierten el nitrógeno en otras formas químicas, como amonios y nitrato, para que pueda ser aprovechada por las plantas. El nitrógeno constituye el 79% de los gases atmosféricos. Se trata de un macronutriente que todos los organismos necesitan para sintetizar proteínas. Sin embargo, solo algunas bacterias y algas son capaces de fijarlo junto al hidrógeno para formar amoníaco. Cuando el amoníaco se incorpora al suelo, las bacterias nitrificantes lo descomponen en nitrito y luego en nitrato. Este fenómeno, que se conoce como nitrificación, permite a las plantas incorporar el nitrógeno a su metabolismo. Los vegetales son consumidos por los organismos superiores a través de la cadena trófica, y el nitrato vuelve al suelo tras su muerte o en forma de excrementos. Gracias a la acción desnitrificante de algunas bacterias, el nitrógeno pasa a la atmósfera y se cierra el ciclo.
El ciclo del nitrógeno está compuesto por las siguientes etapas. Fijación. Se produce cuando el nitrógeno atmosférico es transformado en amoníaco por bacterias presentes en los suelos y en las aguas. Las bacterias del género Rhizobium viven en un simbiosis dentro de los nódulos que hay en las raíces de las plantas leguminosas. En ambientes acuáticos, las cianobacterias son importantes fijadoras del nitrógeno. Amonificación. Es la transformación de compuestos nitrogenados orgánicos en amoníaco. En los animales, el metabolismo de los compuestos nitrogenados da lugar a la formación de amoníaco, siendo eliminada por la orina como urea. Entre estos encontramos los seres humanos y otros mamíferos. Ácido úrico, aves e insectos, o directamente en amoníaco, algunos peces y organismos acuáticos. Estas sustancias son transformadas en amoníaco o en amonio por los descomponedores presentes en los suelos y aguas. Ese amoníaco queda a disposición de otros tipos de bacterias en las siguientes etapas. Nitrificación es la transformación del amoníaco o amonio en nitrito por un grupo de bacterias de género Nitrosomas, para luego de esos nitritos convertirse en nitratos mediante otras bacterias de género Nitrobacter. Desnitrificación es un proceso que se lleva a cabo por bacterias desnitricantes que necesitan utilizar el oxígeno para su respiración en el suelo poco airado y mal drenado. Para ello, degradan los nitratos y liberan el nitrógeno no utilizando la atmósfera. Asimilación. Podemos evidenciar a simple vista que aquí las plantas toman el amonio y el nitrato por las raíces para poder utilizarlo en su metabolismo. Usan esos átomos de nitrógeno para la síntesis de clorofila, de proteína y de ácido nucleico. Los consumidores obtienen el nitrógeno al alimentarse de plantas y de otros animales. Desnitrificación es un proceso llevado a cabo por bacterias desnitrificantes que necesitan utilizar el oxígeno para su respiración en el suelo. Por otra parte, hablaremos acerca de los organismos descomponedores en el ciclo biogeoquímico, que son importantes en la naturaleza, debido a que tienen un lugar de forma cíclica, una serie de reacciones químicas e intercambios entre la atmósfera, los suelos y los seres vivos, en los cuales participan compuestos del carbono, ciclo biogeoquímico del carbón, y en el nitrógeno de la materia orgánica, ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El agua también interviene en un ciclo hidrológico, en la que suceden sucesivas transformaciones físicas dentro de la hidrosfera. Todos estos ciclos son procesos regulares y básicos para el mantenimiento de la vida sobre la Tierra. Por tanto, los descomponedores tienen un papel de gran relevancia en lo que respecta a la cadena alimentaria, porque transforman la materia orgánica de los distintos seres vivos que han muerto en materia inorgánica. En este sentido, tienen justamente el rol inverso que podemos observar en un vegetal, que transforma materia inorgánica en materia orgánica. Los organismos de descomponedores son fundamentalmente los hongos y algunas bacterias que necesitan el alimento que les conceden los organismos que han dejado de vivir. Por tanto, cada uno de estos organismos son fundamentales para cada uno de los ciclos biogeoquímicos e inclusive para la vida del ser humano. Cada uno de los ciclos biogeoquímicos son importantes en nuestro diario vivir. Ahora hablaremos acerca del ciclo biogeoquímico del azufre. Este está presente dentro de todos los organismos en pequeñas cantidades, principalmente en los aminoácidos, que son sustancias que dan lugar a la formación de proteínas. Es esencial para que tanto vegetales como animales puedan realizar diversas funciones. Las mayores reservas de azufre están en el agua del mar y en rocas sedimentarias. Desde el mar pasa a la atmósfera por los vientos y el oleaje. Gran parte del azufre que llega a la atmósfera proviene de las erupciones volcánicas, de las industrias, vehículos. Una vez en la atmósfera llega a la Tierra con las lluvias en forma de sulfatos y sulfitos.
Cuando el azufre llega al suelo, los vegetales lo incorporan a través de las raíces en forma de sulfatos solubles. Parte del azufre presente en los organismos vivos quedan en los suelos cuando estos mueren. La descomposición de la materia orgánica produce ácido sulfhídrico de mal olor, devolviendo azufre a la atmósfera. El azufre se incorpora a los vegetales para que los consumidores primarios los adquieran. El azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno o dióxido de azufre, proveniente de los volcanes. El azufre se combina con el agua en la atmósfera, formando ácido sulfúrico, y es ahí como se produce la lluvia ácida. Por tanto, es un rol muy importante a nivel atmosférico. Otros de los ciclos biogeoquímicos es el ciclo del fósforo. Sabemos que la proporción del fósforo en la materia viva es relativamente pequeña, aunque el papel que desempeña es vital. El fósforo es el principal factor limitante del crecimiento para los ecosistemas, porque el ciclo del fósforo está principalmente relacionado con el movimiento del fósforo entre los continentes y los océanos, al contrario que en el ciclo del nitrógeno. En el del fósforo no hay fase gaseosa en el aire. Del mismo modo sabemos que en la fotosíntesis y en la respiración celular muchas sustancias intermedias están combinadas con el fósforo. Tal es el caso del trifosfato de adenosina, que almacena energía. La mayoría de reserva del fósforo está en la corteza terrestre y en los depósitos de rocas marinas. El fósforo se encuentra en forma de fosfatos, sales de calcio, hierro, aluminio y magnesio. Del mismo modo, plantearemos que la lluvia disuelve los fosfatos presentes en los suelos y los pone a disposición de los vegetales. El lavado de los suelos y el arrastre de los organismos vivos fertilizan los océanos y mares. Parte del fósforo incorporado a los peces es extraído por aves acuáticas que lo llevan a la tierra por medio de la defecación. Otra parte del fósforo contenido en organismos acuáticos va al fondo de las rocas marinas. Cuando estos mueren, las bacterias fosfatizantes que están en los suelos transforman el fósforo presente en cadáveres y excrementos, en fosfatos disueltos que son absorbidos por las raíces de los vegetales. Por tanto, aquí tenemos el ciclo del fósforo.